hombre de guerra. En este día nos toca tocar esa característica del rey David, hombre de guerra. Estamos considerando el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18, donde dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y en este día estaremos hablando acerca de hombre de guerra. Mi nombre es David Ramírez y quiero compartir nuevamente una breve reflexión acerca de la palabra de nuestro Señor para que, en estos temas podamos ir agregando a nuestra vida esas características o cualidades que encontramos en esos hombres de Dios, y que aunque en este caso hombre de guerra pudiera ser que en la forma literal no aplicara a nuestras vidas, pues no somos, al menos muchos de nosotros no somos parte de algún ejército, del ejército de México. Pensaríamos que tal vez no aplique de manera literal a nuestras vidas, pero sí lo que representa ser un hombre de guerra. Y podríamos pensar que es muy similar a valiente, es alguien que se atreve a pelear, alguien que también se compararía con sabe tocar, es decir, que está preparado para, en este caso, para la guerra. Pero quiero enfocarlo de esta manera. ¿Qué es ser un hombre de guerra? En el caso de David, era un hombre que sabía pelear, sí, es un hombre que podía ir a la batalla y vencer, como lo hizo con Goliat. Pero antes de pelear con Goliat, él menciona algo que es sumamente interesante, y es cuando está hablando con el rey Saúl, aquí mismo en el primer libro de Samuel, en el siguiente capítulo, que es el 17. Vamos a ver lo que dice. Y voy a leer a partir del verso 33. Dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjense, aquí el rey Saúl dice, es que Goliat sí es un hombre de guerra, le da a entender a David, tú no, tú eres un muchacho. Pero vean lo que dice David en el verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. ¿Qué es lo que el rey David le responde? Le dice, bueno, él es un hombre de guerra porque él está en un ejército, pero en otras palabras él dirá, yo también soy un hombre de guerra, he luchado mis batallas, tal vez no en un campo frente a un ejército, pero sí en un campo cuidando ovejas, sí en un campo matando osos y matando leones, cuando estos querían llevarse a unas de mis ovejas. El rey David dice, estoy preparado para la batalla. Sería parafraseando todo lo que el rey David dice, porque es lo que le da a entender al rey Saúl. Le dice, sí, es cierto que él es un hombre de guerra, pero yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, y si se levantaba un oso lo mataba. Y dice además que Jehová era quien le había librado de las garras del león y de las garras del oso. Entonces, ¿cuál era la preparación de David? ¿Por qué es que David fue considerado un hombre de guerra? Porque estaba preparado, estaba acostumbrado también a las batallas del día a día, y esas, entre comillas, lo digo, pequeñas batallas que tuvo con los osos y con los leones, lo prepararon para esa grande batalla que, como diríamos en el día de hoy, lo impulsó a la fama cuando derrotó a Goliat. Nadie en el ejército de Israel se atrevía a enfrentarlo, y eran considerados pues hombres de guerra porque estaban en un ejército. Pero realmente el hombre de guerra, el que estaba preparado, el que había estado preparándose tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, era David. En medio de esos campos donde pastoreaba sus ovejas, había defendido muchas de ellas, supongo, y entonces esos encuentros con esos animales fue lo que lo preparó para cuando él tuvo que salir a la guerra. Entonces, esto lo podemos tomar nosotros de la siguiente manera: cuando vienen esas circunstancias, esos problemas, y uno los enfrenta y lucha con ellos, y no es que sea fácil. Dice, cuando David está relatando esto, dice en el verso 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería,
entendemos lo primero, la complejidad es ir tras el león o tras el oso. No era nada fácil. Aquí lo leemos muy rápido, pero imaginarnos ir nosotros tras un león para rescatar una oveja, ya de entrada eso es muy complicado. Después dice, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, o sea, insisto, no era nada fácil. Ya fue, lo persiguió, lo hirió, quitó a la oveja de las garras del león o del oso, y encima dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir, no era fácil lo que el rey David había vivido. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vivimos también pueden no ser fáciles, estar luchando, es decir, salir tras el león, herirlo, quitar la oveja, y si se levanta contra nosotros, pues ahora acabar con él. Dice que si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Todo eso fue lo que preparó al rey David para enfrentarse a Goliat. Entonces nosotros, cuando tenemos esas circunstancias, cuando tenemos esos problemas, son como esas batallas que estamos librando día a día, pero cada una de esas batallas nos van haciendo cada vez un hombre de guerra o una mujer de guerra, según sea el caso. Entonces, cuando vengan esas batallas, cuando vengan esas circunstancias, tomémoslo como una preparación de Dios a nuestras vidas para que seamos hombres de guerra, es decir, hombres que estamos preparados para la batalla, hombres que hemos caminado por los campos de guerra, por esos lugares donde se están enfrentando los ejércitos, que este mundo lo podemos tomar así como un campo de batalla en el que día a día salimos a pelear contra el pecado, a pelear contra las circunstancias, a pelear contra la injusticia, a pelear contra la desigualdad. Todo lo que vemos alrededor de nosotros son parte de esas batallas que nos van haciendo un hombre de guerra o una mujer de guerra. Así que, mis amigos y hermanos, si de David se mencionaba o se menciona que es un hombre de guerra, no es porque estuvo en la academia militar, no es porque estuvo entrenando con algún ejército, sino que en los campos donde también aprovechaba para alabar a Dios, para cantarle salmos, en esos lugares era donde él aprendió, donde él entrenó, donde él estuvo en esa capacitación de parte de Dios. Y cuando él tuvo que enfrentarse a Goliat, él sabía que Dios lo había preparado, y dice, yo enfrenté a esos osos y a esos leones y Jehová me libró de sus garras, también me va a librar de este filisteo. Bueno, para nosotros, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Cada batalla, cada tentación que viene, cada prueba que se presenta ante nuestra vida, nos está preparando para que en algún momento, cuando venga esa tentación fuerte, cuando realmente venga una batalla que ponga en duda nuestra fe, cuando ponga a temblar nuestra esperanza, cuando los conocimientos que tenemos de Dios son puestos a prueba, entonces salga de nosotros ese hombre de guerra, que recordemos que si Dios nos ha librado antes en otras batallas, también nos librará de esta que estemos enfrentando, sea cual sea, como ahorita esta pandemia. Puede ser en algún momento la economía, puede ser la salud, aunque no necesariamente hablando de esta enfermedad del COVID, sino de cualquier otra enfermedad que podamos estar padeciendo, o dificultades en casa, con los familiares, con los vecinos, en el trabajo. Cada una de esas batallas que libramos nos están preparando para ser un hombre de guerra, y entonces podremos salir victoriosos cada que nos enfrentemos ante una circunstancia. Aunque a veces a nuestros ojos pareciera que no tenemos la victoria, cuando a veces tenemos que guardar silencio, cuando no podemos expresar todo lo que hay en nuestro corazón por ser prudentes, por ser sabios, y pensaríamos que si no nos defendemos, que si no actuamos de una manera para poner las cosas como nosotros quisiéramos ponerlas, a veces lo tomamos como una derrota, pero ciertamente aún esos momentos Dios los usa, porque muchas veces quiere también que seamos prudentes, que seamos sabios. Dice la Biblia, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces a veces una de las mejores formas de defendernos es guardar silencio, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que cuando lo arrestaron dice que Él no expresó nada, prácticamente ninguna palabra dijo para defenderse. Así nosotros debemos de también en ocasiones una manera de salir victorioso en esas guerras es guardar silencio, y entonces Dios pelea nuestras batallas. Pero insisto, seamos hombres de guerra, preparados en estos campos de batalla que son nuestra casa, el trabajo, la escuela o el lugar en el que nos
desenvolvamos. Así que mis amigos y hermanos, les dejo con esta reflexión para que cada uno de nosotros añada a sus características ser también un hombre de guerra, y si ya lo tienes, si ya es parte de ti, pues a seguirlo perfeccionando, seguir trabajando en ello, y vamos juntos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y también conociendo las características de sus siervos. Nos saludamos pronto en un nuevo audio. Reciban un muy fuerte abrazo. En nombre de Jesús. Amén.